adentrarnos en esta última parte de la reflexión de la Desiderio Desideravi, que, como saben ustedes, el Papa Francisco nos la regaló hace un año y trata sobre la liturgia como lugar de encuentro con Cristo. Por ahí podemos decir el lugar más pleno del encuentro con Cristo acá en la tierra. ¿Cómo les va? Bienvenidas. ¿Qué tal? Y entonces estos momentos así de reflexión juntos en base al documento, nos ayudan mucho a aprovechar ese encuentro y a vivirlo de la mejor manera. El Concilio Vaticano II, que fue todo un proceso de renovación de la Iglesia y de adaptación a este tiempo, de actualización del mismo mensaje de Jesucristo, el mismo mensaje de siempre, pero en las formas que hoy la Iglesia se expresa, que en la forma que el mundo hoy, se expresa y entonces nos podemos comunicar. Si no, corríamos el riesgo de estar como en dos planos, ¿no? Por un plano va la Iglesia con un lenguaje, con unas formas de celebrar, y por otro lado la gente. Y bueno, Jesucristo vino para la gente. Y entonces mirando un poquito el Evangelio y decimos, bueno, a ver, Jesús se metió por todos lados, charlaba con todos, se metía en todos los ambientes, con los ricos, con los pobres, con los enfermos, con los sanos, con los políticos, con los trabajadores. Bueno, entonces la Iglesia, gracias Nelly, la Iglesia, si quiere seguir a Jesucristo, tiene que seguir por ese lado. No para hacerse política, no para hacerse obrera, no para hacerse, no para perderse, ¿no? En el mundo, sino para poner en el mundo la levadura del Evangelio. Ese es el camino que Dios eligió. No tenemos que perder de vista nunca eso, ¿no? El camino que Dios eligió fue meterse con nosotros. Entonces no puede ser el camino nuestro el apartarnos de la gente. Sería como ir en contra de lo que Dios quiere, ¿no? De esto se trata también nuestro sínodo, este sínodo que estamos transitando, tratando de encontrarnos, de escucharnos, de tomar así de unos de otros, a ver, para evangelizar mejor. Bueno, sigue esta misma dinámica, ¿no? Bueno, entonces, para comenzar hoy, hacemos una breve oración y largamos esta última parte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que te manifestaste al mundo en el nacimiento de Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección, y nos entregaste tu Espíritu Santo para que tu presencia viva siguiera salvando a la humanidad, y se la confiaste a la Iglesia. Te pedimos que este momento de encuentro, de reflexión, sirva para que el encuentro contigo sea más pleno y también nos transformemos en testigos de esa presencia salvadora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, miren, en el final del encuentro de la semana pasada estábamos con esto, a ver por ahí una plaquita más para atrás. Claro, la necesidad de que todos los creyentes, que somos los que celebramos, ya lo dijimos varias veces, todos celebramos, es la Iglesia la que celebra, el cura preside, está ordenado, es decir, tiene el sacramento de la presencia de Jesucristo pastor, de Jesucristo sacerdote, de Jesucristo evangelizador, tiene una presencia sacramental. O sea, no es un representante de la comunidad en ese sentido, no es, ahora que estamos en épocas pronto de elecciones, no es que la gente lo eligió para que sea el presidente, lo eligió Jesucristo, ¿no? No son ustedes los que me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Nos elige Jesucristo, pero es para la Iglesia, es decir, para que ese sacerdote sirva a la comunidad haciendo presente a Jesucristo fundamentalmente en los sacramentos, ¿no? Pero también en la palabra y en la caridad. Entonces,
Celebramos todos, es la celebración de la iglesia. Y por lo tanto es necesario que todos también aprovechemos, nos formemos, compartamos y profundicemos en esto de la celebración de la fe. Es necesaria la formación litúrgica a todo creyente. Se ve ahí, ¿no? Pues yo para atrás no veo, pero acá veo lo que teóricamente está ahí. Entonces, en ese cenáculo de Jerusalén, en aquel lugar donde fue la última cena, ¿no? Y que también fue el Pentecostés, donde vino el Espíritu sobre la iglesia orante con María también, ¿no? Decimos, es esa comunidad de Pentecostés la que puede partir el pan con la certeza que el Señor está vivo. Eso es lo que da garantía de que lo que hacemos es lo que el Señor nos dejó. San Pablo lo va a decir por ahí en la carta a los Corintios, lo que yo recibí, dice Pablo, y a mi vez les he transmitido, es que en la noche de la última cena el Señor tomó pan, lo partió y se lo dio, y tomó la copa. Pablo no estaba ahí, pero él lo recibió y lo transmite. Es esa iglesia, es esa comunidad la que transmite la presencia viva del Señor porque tiene la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo importante, ¿no? O sea, no separarse del tronco, no separarse de la iglesia. Es la iglesia la que celebra, es la iglesia la que custodia ese tesoro y es la iglesia la que lo entrega. No lo custodia para esconderlo, sino precisamente para entregarlo, ¿no? Entonces, eso que está en rojo me parecía muy valioso, ¿no? La comunidad de Pentecostés, la que puede partir el pan. Entonces, qué lindo es que estemos nosotros insertos en esa comunidad de Pentecostés. A veces, gente que dice, yo no estoy de acuerdo con el Papa, me parece que así, que asá. Ojo entonces, cuidado que podemos salirnos sacar los pies del plato, ¿no? Como quien dice. Es decir, podemos tener opiniones distintas, por supuesto, el Papa es falible en un montón de cosas, pero en las cosas de la fe y en las cosas de la moral, ¿no es cierto?, en la enseñanza, si no estamos en comunión, no estamos celebrando esta misa de Pentecostés, ¿no? Entonces nosotros para ser fieles nos apartamos porque celebramos mejor, ¿no? Entonces celebramos en una cueva, ¿no es cierto?, y en otro idioma, y con otras canciones, porque entonces somos más fieles. Cuidado con eso, se llama secta. Así, no tiene otro nombre, ¿no? Entonces nos apartamos, y por querer ser fieles, bueno, es la trampa, ¿no? La trampa siempre, la misma trampa del demonio de Adán y Eva, coman de acá que van a ser como Dios. Entonces ustedes se van a dar las leyes y van a saber cuál es el bien y cuál es el mal. Bueno, cerrado ese paréntesis, como ven, está todo muy integrado, Entonces Francisco alienta también acá a los sacerdotes que la formación litúrgica sea como el corazón de toda la formación, ¿no? Tanto intelectual como la experiencia de fe. Fíjense eso último también, ¿no? Una celebración que no evangeliza no es auténtica, ¿no? A veces, si nos quedamos en las formas, si nos quedamos en lo externo, puede estar todo perfecto y no evangelizar, no transmitir a Jesucristo. Bueno, la formación para la liturgia y desde la liturgia. La liturgia también nos forma a nosotros. Me escondieron el agua. La liturgia nos forma a nosotros. Cuando celebramos, ¿por qué nos forma a nosotros? Y porque es Cristo el que vive en mí, ¿no? O va viviendo cada vez más. Entonces, por eso nos forma, ¿no? Decíamos el otro día, comemos y somos comidos. Comemos de ese pan, pero en definitiva, en realidad somos comidos y Él se va formando en nosotros. Entonces es esa formación desde, para y desde, en ese sentido. La iglesia siempre ya está. Todo esto viene del anterior, simplemente para retomar ahora un poquito. Esto me interesaba, lo del número 44. Dice que es un gran desafío, ¿no?
el padre Guardini, de quien hablamos ya, dice: con esto se delinea la primera tarea del trabajo de la formación litúrgica. El hombre ha de volver a ser capaz de símbolos. Este tema de lo simbólico, algo hablamos, pero es un gran tema que trae el Papa Francisco acá. ¿Qué es lo simbólico? Conocemos, qué sé yo, los símbolos patrios, y el que por ahí más representativamente lo podemos acá traer es la bandera, ¿no? Bueno, ¿qué vemos? Un trozo de tela de tal medida, de tal color, pero nos está evocando una gran cantidad de cosas, ¿no? Es decir, cuando vemos, no vemos la tela de color celeste y blanco, estamos viendo mucho más. Bueno, eso es lo simbólico. En estos tiempos, dice Guardini, ya Guardini lo decía en el año 30, ¿no? En estos tiempos, dice, el hombre ha ido como perdiendo esta capacidad simbólica. Nos fuimos, por un lado, funcionalizando. El materialismo reinante hace que todo sea lo material, y entonces, si tenés una arruga en la cara, es una arruga en la cara, y eso te molesta, y hay que sacarla. Si vos lo mirás simbólicamente, una arruga en la cara puede ser también, ¿no es cierto?, una marca de la vida, que la viviste, que te llenó de experiencia, que te llenó de sabiduría. Y entonces una arruga puede simbolizar sabiduría, vida vivida. Pero en este mundo hoy, ¿no es cierto?, ¿quién piensa en eso? Buscamos de todas formas posibles para que la arruga desaparezca. Digo lo de la arruga para poner un ejemplito, ¿no? De cómo vamos perdiendo esta capacidad de lectura simbólica. Y así perdemos también la relación con los demás simbólica. Entonces, los demás son, ¿me sirven o no me sirven? Si no me sirven, chao, no están. Los dejo bajo la persiana, ¿no? Entonces, eso también es parte de la lectura simbólica. Todo hombre es mi hermano, decía Pablo VI, tantos años atrás. Pero bueno, hoy el Papa habla de fratelli tutti, y no solamente incluye a todo hombre, sino incluye la creación, donde estamos insertos, ¿no? Volvemos a Francisco de Asís, hermana agua, hermano sol, hermana luna. Pero eso es una lectura simbólica, sino decir, bueno, ¿qué está diciendo? ¿No? Enloqueció. Bueno, entonces, volver a esta capacidad de símbolos, ¿no? Hablábamos también del símbolo de nuestro cuerpo. Y por otro lado, así como dice que el símbolo del cuerpo, digo, como expresión del alma, ¿no? Nosotros somos una unidad material y espiritual, y lo espiritual se expresa en lo corpóreo. Y entonces a veces nosotros lo decimos así como en la profundidad de la mirada, ¿no? Se ve su corazón. Bueno, qué lindo poder tener esa mirada de los demás, ¿no? Y ver si podemos encontrar el corazón en los ojos de los demás, ¿no? Pero eso requiere esta mirada simbólica, esta mirada contemplativa. La liturgia se va a mover con este lenguaje. Para nosotros, la vela, y es una vela, pero es la luz de Cristo, es nuestra fe, ¿no? Para nosotros el agua, y sí, es un elemento vital, necesario para la vida, pero también para la vida espiritual, el bautismo, ¿no? La creación donde Dios ya había pensado, como dijimos la vez pasada, mirando la oración de bendición del agua de los bautismos, donde Dios piensa ya el agua para la salvación. Desde el inicio, desde la creación, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el don de santificar, dice la oración de bendición del bautismo. Yo estoy contento porque me salen estas cosas y quiere decir que mi cabeza todavía funciona, que me acuerdo. Pero si pienso que me tengo que acordar, no me acuerdo. Si dejo que salga, sale. Eso es así, es un poquito la vejez y un poquito también la acción del Espíritu, creo yo. Bueno, la cuestión es que este lenguaje simbólico, este desafío que tenemos, dice por ahí también el número 44, en un mundo de analfabetos para leer símbolos,
tenemos que despertar esta lectura. Eso, qué lindo en la catequesis, ¿no? Qué lindo en la catequesis. Por eso, cuando decimos de la catequesis, no decimos clase, decimos encuentro. Ya ahí hay una lectura simbólica. Qué lindo en la catequesis, no tenemos un pizarrón delante, sino a lo mejor tenemos una imagencita de la Virgen y una vela, o una cruz, ¿no? El pizarrón también puede estar, pero decir, es un encuentro en la fe, ¿no? Y así podemos poner un montonazo de ejemplos, ¿no? Donde eso simbólico nos ayude a pasar de lo material a lo inmaterial, a lo espiritual, de lo cotidiano, bueno, a lo trascendente, ¿no? Entrar en el misterio de Dios. De eso se trata la liturgia, de hacernos entrar en el misterio de Dios. Por eso, a través de los símbolos pasamos, a través de los sacramentos. Recuerden aquello de San León Magno, que ya lo citamos por ahí en algún momento. Todo lo que era visible en Jesucristo está visible en los sacramentos. Lo dice más lindo San León Magno. Pero ese Jesucristo que estaba con Pedro, con Santiago, con Juan allá en Jerusalén, todo lo visible de Jesucristo pasó a los sacramentos. Cuando nosotros vemos y comemos el cuerpo de Cristo, es el mismo cuerpo de Cristo. Sacramentalmente presente. Sacramentalmente presente quiere decir que algo vemos y mucho está escondido. El ejemplo del témpano de hielo que flota, ¿no es cierto?, en el océano. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Un pedacito, ¿no? Una séptima parte, me parece que es. Y tiene como 6 más para abajo. Bueno, esos niveles que no se ven son como lo que pasa en el sacramento. Nosotros tenemos el encuentro con Cristo y vemos pan y vino, pero es el cuerpo y la sangre, ¿no? Y lo podemos ir pasando, y eso es comunión con toda la humanidad, con toda la humanidad. En ese acto de la celebración de la misa se produce la redención, porque es el mismo acto del Calvario y de la resurrección, se actualiza, ¿no? El mismo acto. Y entonces ahí está todo contenido. Tiene una fuerza. Ojalá pudiésemos entrar en ese misterio, ¿no? Meternos un poquito. Bien, entonces ya vamos a salir de acá. Si no, dice por último, para volvernos a animar, que no se trata de renunciar a este lenguaje simbólico, porque es constitutivo, primero porque la Trinidad lo eligió, Dios se expresa así, y por otro lado, en el ser humano, esta dimensión simbólica es constitutiva, somos espíritus encarnados. Y entonces, a pesar de los males, del materialismo, y a veces de las desviaciones de un espiritualismo desencarnado, que no pisa la tierra, ¿no es cierto?, anda la gente como flotando. Bueno, a pesar de estas dos negaciones, dice, sin embargo, el ser humano está siempre dispuesto a retomar este camino, porque es el camino que le es natural. Esta lectura simbólica no es cuestión de un conocimiento mental, no lo aprendemos leyendo libros, sino que lo aprendemos experimentando, haciendo la experiencia del encuentro. Y entonces hay que tener una actitud interior para recibir los símbolos. Y acá habla de algunos símbolos muy sencillos, ¿no? La educación necesaria para adquirir esta actitud interior. Dice, pienso en los padres, dice el Papa en el número 47, pienso en los padres que, más aún en los abuelos, pero también en nuestros párrocos y catequistas, muchos de nosotros aprendimos de ellos el poder de los gestos litúrgicos, como la señal de la cruz, el arrodillarse, o las fórmulas de nuestra fe, ¿no? Quizá puede que no tengamos un vivo recuerdo de ello, pero podemos imaginar fácilmente el gesto de una mano más grande que toma la mano pequeña del niño, la junta, ¿no? Y lo ayuda a poner así como una casita, bueno, lo vas explicando, ¿no? Y eso no se va más, ¿no? Y es un lenguaje simbólico que se aprendió así, por eso no es que se precisan hacer cursos de no sé qué para hablar simbólicamente. Son los gestos que aprendimos en casa, ¿no? Y lo aprendimos así. La gente, aunque no venga más a la iglesia, pasa por la iglesia y se hace la señal de la cruz. ¿Sabe por qué se la hace?
A lo mejor así intelectualmente no sé si sabe. ¿No? Si lo parás en la puerta y le pedís que te lo explique, pero sabe que ahí hay una presencia que él adora, y ese es un gesto de adoración, ¿no? Un gesto de reconocimiento de esa cruz que es el signo de salvación. ¿No? Qué lindo. Y fue una cosa muy sencillita, pero profundísima, profundísima. Está en las fibras, ¿no? de la persona. Y la enseñaron, ¿quién? Una abuela en casa, ¿no? Que a lo mejor no sabía leer, en el caso ya de las abuelas nuestras. Los más jóvenes ya tienen las abuelas con título universitario y todo eso. Vivimos mejor. Bueno, eso se terminó el encuentro, acá pasamos al encuentro de ahora. El tema del arte de celebrar, el Papa no, es una expresión antigua en la Iglesia, el ars celebrandi, el arte de celebrar. No se puede improvisar y no tampoco se aprende con los libros. Vos podés estudiar 5, 10 años, 15 años la liturgia, pero se aprende celebrando y creyendo en lo que celebramos, ¿no? Cuando somos ordenados, nos dicen, nos entregan el libro del Evangelio, ¿no? Y nos dicen, cree lo que lees, cree lo que lees, te están entregando el Evangelio. Eso es fundamental, que el cura tenga fe. No, miren qué barbaridad está diciendo el padre Darío. Bueno, a veces se nos pegan a los curas como vicios, y entonces actuamos. Ese momento, en lugar del Señor, puede ser un lugar de aparición del yo. Los egos están en todos, en los curas también, ¿no? Y entonces, pobres de nosotros, ¿no? Si tomamos el altar como un escenario para tener nuestros minutos de fama, ¿no? Sería terrible, pero puede pasar. Y así podemos encontrarnos con muchas otras dificultades que no te la dan el estudio, ¿no es cierto?, la superación de eso, sino el celebrar con fe. Cree lo que lees, enseñá lo que crees, es la segunda cosa, y la tercera es practicar lo que enseñás. Bueno, tan fácil no es, pero está lindo dicho. Cree lo que lees, enseñá lo que crees, practicar lo que enseñás. Es de San Agustín, que le encantaba jugar con las palabras y lo sabía hacer. Entonces, bueno, es un plan de vida. Después de todo es un plan de vida. No es que te sale después que te ordenaron ahí nomás al día siguiente, ya sos un creyente, ya sos un practicante y ya también un maestro, ¿no? No, vamos caminando. Pero entonces, digo, esta es un arte que requiere práctica, como todo arte. Un escultor, si nunca agarra un cacho de madera, aunque sea de álamo, ¿no es cierto?, y empieza ahí con un cuchillito, y nunca va a lograr el mármol, ¿no es cierto?, y la piedad. Capaz que Miguel Ángel empezó con un pedacito de álamo y un cuchillito de la cocina de la mamá. No sé, no lo vi. Pero se empieza así, y se empieza haciendo. Y cada maderita que encontraba, seguro que algo le hacía. Y serían unas porquerías las primeras. Pero después fue tomando forma. Y esas porquerías todavía, si después las encontraron, después de la muerte, las vendieron a alto precio. ¿Viste? Claro. Pues. Pero se hace así, ¿no es cierto? Se hace, como dice por acá, ¿no es cierto? Uno no aprende el arte de celebrar porque asista a un curso de oratoria o de técnicas de comunicación persuasiva. Todas esas herramientas pueden ser útiles, pero siempre debe estar sujeto a la naturaleza de la liturgia y a la acción del Espíritu. Uno entra con asombro, hablábamos del asombro el otro día, ¿no? Uno entra con asombro a la celebración. Uno, digo el cura, y digo también cualquier celebrante que no sea el cura, cualquier participante de la celebración. Uno entra con asombro a la celebración. Sacate las sandalias, saqué la escena de la zarza, ¿no?, del Éxodo 3:14. Por ahí me acuerdo del 3:14 por el número pi. Y entonces es justo ese pasaje del Éxodo que Moisés se encuentra con la zarza ardiendo, ¿no? Y bueno, le dice: Moisés, sacate las sandalias, porque estás pisando un suelo sagrado. Acá está la presencia de Dios.
Bueno, entramos así, y entramos creyendo, y entramos en la celebración de la iglesia, de esa iglesia del Pentecostés, que tiene la certeza de que ahí está Jesús. No entro en esa comunión, no es mía, la celebración no es del cura, y entonces ahí, por la acción del Espíritu, y por el mismo dinamismo de la liturgia, me meto y celebro y ofrezco, pero es Cristo el que ofrece, es Cristo el que celebra. ¿Se ve esto? Sí. ¿Vamos a una pregunta? Dale, sí. Porque a mí se me ocurre, no, es mi opinión, el tema del símbolo, para mí me parece que como que tiene, no sé si es mi caso, A ver. ir unido al sentimiento. Uno dice símbolo y parece que es una cosa como fría, como que está expuesta ahí, como un dibujo. Por ejemplo, uno ve la bandera y tiene una sensación de patria, no de país, ni de política, ni de región, sino que... Sí, pertenezco acá. Claro, estoy incluido ahí. Bueno, eso sí. Sí, perfecto, tienes razón. Es así, claro que sí. El símbolo nos incluye. Nos incluye. Lo que pasa es que el tema de la bandera, señor, sabe que le debe pasar a usted, le pasa a todos. Está tan pisoteado. Bueno, tan desvalorizado. Sí. Hemos luchado tanto en contra de que entonces al final se nos hace algo político. Claro. Pero es porque hemos fallado haciendo caso de todo eso que nos quieren. Sí, bien. El tema nuestro, ¿no es cierto? El tema de la liturgia, claro que las palabras nuestras se quedan cortas, porque estamos hablando de Dios en nosotros. Estamos hablando de un encuentro con el Señor. Entonces, estas palabras nos ayudan a aproximarnos a la presencia de Dios. Decimos símbolo, decimos sacramento, es lo mismo, en este caso es lo mismo. Cuando nosotros decimos símbolo acá en la liturgia, estamos diciendo sacramento. Y en el sacramento, ahí capaz que se te aclara, ¿no es cierto? Ya la bandera no es un sacramento. Entonces acá entramos en una comunión con el que está ahí, que es su cuerpo y su sangre, que es Dios mismo, ¿no? Entonces, y eso también es una comunión entre los hermanos. Entonces, en la liturgia, símbolo es sacramento. También como para ayudarnos a comprender un poquito más, sacramento es presencia real del Señor. Por supuesto que me tengo que involucrar, pero incluso el sacramento se da más allá de lo que yo sienta o no sienta. Si yo no siento nada, también está la presencia. Si lo puedo sentir, mucho mejor. Pero es un regalo de Dios, es una gracia. No me puedo mover solamente porque lo siento, porque un día no lo siento y entonces ¿qué pasa? No creo más o dejo de lado la fe. No, Él está y quiso quedarse ahí, quédate con nosotros, Señor, ¿no? Entonces nos ayuda a ir incluso más allá del sentimiento. No lo excluye, no lo saca afuera, pero nos invita a decir, bueno, el centro soy yo, no vos. Si nosotros nos basamos en el sentimiento, quedamos nosotros en el centro. ¿Es lo que siento yo o lo que dejo de sentir? ¿No? Es como si tengo ganas o no tengo ganas. Y nuestras ganas y nuestros sentimientos, por lo menos en mí y en muchas personas que conozco, son así. Entonces, Dios no. Entonces, si el centro es Él es la roca, y su amor es eterno y es un amor, entonces, de Dios, un amor todopoderoso, ¿no? Entonces, de eso se trata el encuentro así en la liturgia. Fíjense, una cosita más, vamos a pasar. Por ejemplo, en la liturgia, ¿no? Realizamos juntos los gestos, es decir, si la celebración es de la iglesia, si es el cuerpo de Cristo con cabeza y todo que se manifiesta ahí en la celebración litúrgica, pues es importante que haya unidad, ¿no? Que haya unidad. Entonces, los gestos que tenemos en la liturgia, por ejemplo,
no sé, cuando respondemos, que respondemos todos lo mismo, cuando nos paramos, cuando nos sentamos, son gestos de unidad. Cuando vamos a comulgar, por eso también muchas veces, a lo mejor sin explicar todo esto, de mala manera también lo solemos hacer los curas, pero queremos corregir. No te arrodilles, no te sientes, parate, respondé fuerte, ¿no? Detrás está todo esto. Capaz que no hay que corregir de mala manera, por supuesto. Pero fíjense que es importante, y se descubre y se ve solito, cómo es necesaria esa unidad de manifestación de los sentimientos, de las posturas. Yo no puedo ir a la misa, qué sé yo, como quien se sienta en una confitería. Sí, estamos todos en el mismo lugar, pero uno está leyendo el teléfono, el otro está charlando con aquel no lee el diario, el otro está comiendo, el otro está tomando el café. No, tiene que haber una unidad en la celebración, ¿no? Pero la unidad está fundamentada no en la disciplina férrea y en la locura que tiene el sacerdote, que no quiere que yo me arrodille o no quiere que yo me siente. No, llego. Ay. Ahí está. Está alta la silla, pues. Y está grande la panza. Entonces cuesta el doblarse. Entonces digo eso, ¿no? Es decir, no está fundado esa unidad en la disciplina que se imponga, ¿no? Sino que está fundado en lo que tiene que manifestarse como presencia del uno que está ahí, el uno Jesucristo, ¿no? Bien, entonces, siendo conscientes de ser un solo cuerpo, ahí está dicho más lindo que lo dije yo. Se requieren diferentes conocimientos, dice por acá, ¿no es cierto?, en esta formación litúrgica, en este arte de la celebración. Por un lado, comprender esto del memorial. Hablamos del memorial. Es el dinamismo que tiene la liturgia, donde está incluido todo lo pasado en orden a la salvación. Desde la creación, Abraham, Moisés, los profetas, todo apuntaba a esta plenitud que es Jesucristo, y eso también está lanzado en esperanza, una esperanza realizada ya en el cielo, pero tenemos el cielo acá, ¿no? Es el encuentro del cielo y la tierra, el encuentro de lo eterno con lo terreno, si quieren, ¿no? En cada misa. Entonces, hacemos memorial de la salvación, hacemos memorial de la Pascua de Cristo que nos salva a todos, a toda la humanidad. Eso, ¿no? Siempre tener en cuenta esto. Estamos inmersos, fíjense, también es muy bonito de pensar, estamos inmersos en una enorme corriente de fe, desde la fe de Abraham hasta la de los futuros, si quieren, ¿no? Y cuando celebramos, todo eso está incluido. Otra cosa de la que tenemos que ser conscientes es de la acción del Espíritu Santo. Muchísimas veces, si hacen el ejercicio, fíjense en una misa, cuenten, para alguna vez que están aburridos, cuenten las veces que se nos nombra al Espíritu Santo en la misa, ¿no? Pónganse así, tiqui, 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 van a ver que no le alcanzan los dedos, ¿no? Y entonces, porque siempre es la acción del Espíritu Santo, que Él les recordará todo, los llevará a la verdad completa. Él es el que se queda en la iglesia, no en lugar de Jesucristo, porque Jesucristo está, pero es la presencia de Dios hoy que impulsa a la iglesia, ¿no? Y nos lo actualiza. Entonces, la acción del Espíritu, cómo actúa el Espíritu en cada celebración, qué lindo profundizar eso. Si a alguno le interesa el tema, bueno, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la misa? Y yo tengo material de eso, pero bueno, ahora acá no sería, pero es precioso ver que todas las misas son carismáticas. Claro, y todas las misas son carismáticas, porque se hacen en el Espíritu. Es el Espíritu el que actualiza a Jesucristo, ¿no? A veces hacemos así comúnmente, ¿no es cierto?, esa distinción. Padre, ¿usted es carismático? Y sí, si no, no podría ser cura. No hago algunas cosas que
en el movimiento de la renovación carismática se utilizan. Pero no puede haber un cura que no sea carismático. No puede haber una misa en la que no esté el Espíritu Santo. No puede haber una misa en la que Jesús no sane y salve. Entonces, claro, bueno, hay la acción del Espíritu, ¿no? Esto del lenguaje simbólico ya lo dijimos, así que no hace falta volver al tema. Y el arte de celebrar no se puede improvisar, requiere una aplicación asidua. Es una actitud que no concierne solo a los ministros ordenados, sino que todos los bautizados están llamados a vivir. Este arte de celebrar, el ars celebrandi, es para todos. Es una actitud que están llamados a vivir todos los bautizados. Dice el Papa, pienso en los gestos, en las palabras que pertenecen a la asamblea. Reunirse, caminar, procesión, sentarse, estar de pie, arrodillarse, cantar. Son muchas formas en que la asamblea, como un solo hombre, y lo cita, es una frase del profeta Nehemías, participa de la celebración. Toda la asamblea como un solo hombre. Un solo hombre es Cristo, no es el cuerpo de Cristo entero, el único que puede ser sacerdote. Vuelvo a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos tiene una preciosa enseñanza sobre esto. Él es el sumo sacerdote que entró en el santuario. Claro, nosotros no conocemos tanto las costumbres de Israel y lo que era el culto del Antiguo Testamento, pero sabemos hoy, por ejemplo, ¿no? Con Juan el Bautista, el papá fue a quemar el incienso, el papá era sacerdote, entró en el santuario, al lugar más sagrado del templo, al Santo de los Santos, para quemar el incienso. Un poquito antes del Santo de los Santos estaba el altar del incienso. Ahí entró Zacarías y se quedó, bueno, por la visión que tuvo. Pero ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año a ese lugar, para, con la sangre del cordero, rociar el altar y después asperger a la gente. Y eso se repetía y no alcanzaba, dice la carta a los Hebreos, la sangre de chivos, de corderos, de toros, para perdonar los pecados. Era una súplica, pero no era eficaz. Había que volverlo a repetir. El sacrificio de Jesucristo es de una vez y para siempre. Él es la víctima y su sangre borra los pecados, ¿no? Pero él a la vez es el sacerdote que entra en el santuario de una vez y para siempre, y es agradable al Padre en su oración. Alcanza y sobra la sangre de Cristo para... Entonces, por eso cuando celebramos y hacemos memorial, es Cristo el que celebra, es Cristo el que se ofrece, no repitiendo, como ya no se repite más. Se hizo aquella vez en el Calvario y para siempre. Pero se actualiza, se vuelve a hacer presente aquel momento redentor. Entonces, cuando celebramos es eso. Entonces, por ahí va. Pasamos a la otra. Acá en el número 52 al 57 se destacan así algunos gestos. Entonces, en primer lugar, toma este gesto de la asamblea, que son como gestos, la liturgia es pedagógica también, La misma celebración nos va enseñando. Vieron que decíamos antes, formarse para y desde la liturgia. La liturgia es en el sentido de que es el encuentro con Cristo, nos forma en Cristo. Entonces, los signos, los gestos son pedagógicos. Y hay un tema importante, ¿no? Entre los gestos, el silencio, de absoluta importancia. Toda celebración eucarística está inmersa en el silencio que precede al inicio y que marca cada momento del desarrollo ritual. Hay un silencio, por ejemplo, en el acto penitencial, ¿no? Un momentito para arrepentirnos de los pecados. A veces acá parece como que hablamos dos idiomas. Uno dice, bueno, vamos a hacer un momentito
de introspección o de no sé qué, bueno, vamos a pensar y arrepentirnos de nuestros pecados, y largamos una canción. Habría que dejar un espacio ahí, ¿no? Porque son momentos personales, para que nos revisemos y digamos, me arrepiento de esto, de aquello, del otro, ¿no? Entonces, la canción no está mal, pero a lo mejor no siempre, no hay obligación. Se pone a la misma altura el acto penitencial que esa canción. Y por ahí se canta siempre esa. Bueno, y tiene que cantarse toda, por ahí de punta a punta. Y entonces se pierde también la armonía, ¿no? Porque si vos, no sé, haces una canción larguísima y la oración, no sé, de consagración no es tan larga, y bueno, pasa como que el centro va a ser el canto en lugar de la celebración toda. ¿Qué quiero decir? No me la agarro con los que cantan, sino que tiene que haber una armonía en la celebración. Hay una armonía. Y el silencio marca. Hay un silencio previo. Decíamos la vez pasada que lindo es que nos tomemos 5 o 10 minutos antes de la misa para reflexionar sobre lo que vamos a hacer, con quién nos vamos a encontrar, ¿no? Para meternos en este misterio. Qué lindo sería. No somos monjes, pero tampoco somos tan así que nos enganchamos de un tema al otro sin ningún espacio en el medio, ¿no? Todos necesitamos por ahí un poquito de espacios en el medio. El silencio es como un vaciarnos de nosotros mismos, ¿no? A mí me cuesta, si yo vengo 2 minutos antes de la misa de la calle o de la secretaría parroquial, y vengo con una carga de cosas, ¿y cuándo entro en la misa? Y un ratito después que empecé, si entro, ¿no? Si no te queda algún tema acá, y pasó, la misa se hace de alguna manera porque está el libro, va siguiendo, pero hay que meterse, ¿no? Entonces para eso el silencio ayuda. El silencio, nosotros hoy en el mundo de hoy, ¿no es cierto? El mundo de hoy aborrece el silencio. No hay espacios para el silencio, ¿no? Todo tiene que estar lleno de ruidos, y cuanto más mejor. La semana pasada, lunes pasado, que nos reunimos en Junín con un grupo que está preparando una asamblea zonal del sínodo, iba caminando desde la parroquia San Ignacio hasta Fátima. Y en una calle eran las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 5 de la tarde. En una calle estaban 2 o 3 vecinos, uno estaba lavando el auto, tenía unas columnas de sonido gigantes y le mandaba todo lo que da esta rarísima música que no sé ni cómo se llama. El de enfrente tenía otra columna y también le daba con otra música, ¿no? Y yo digo, pobres los que quieren vivir acá, ¿no? Es decir, no tienen espacio, el silencio, ¿no? Y además es un ruido que te tiene que entretener. A veces uno ve cuando pasan, ¿no es cierto?, con unos tremendos equipos de sonido dentro del auto. ¿Cómo viven ahí adentro, no? Ni siquiera para manejar, es un peligro, ¿no? Pero bueno, el tema del silencio es otro tema, otra que lo simbólico, ¿no? También educarnos para el silencio. También el silencio es un espacio simbólico. ¿Qué otra cosita por acá? Nada, bueno, el silencio, digo, no es un refugio, nos dice el Papa, no se trata de un refugio en un aislamiento intimista. Es decir, bueno, no me hablen, yo necesito estar solo. No es eso, ¿no? Sino, ahí hay una expresión muy linda que me acordaba de San Juan Pablo II, en un documento que hizo sobre, no me acuerdo, me parece que era sobre las iglesias orientales, sobre todo el mundo del Oriente, buscando acercar posiciones, ¿no es cierto?, con esa iglesia cristiana. Pero ellos valoran mucho el silencio. Y entonces decía ahí San Juan Pablo II, no es el silencio del vacío, no es el silencio de la nada, ¿no? Es un silencio lleno, decía, ¿no? Un silencio lleno de una presencia adorada. Esa era
la expresión que me acordaba y la puse ahí, ¿no es cierto?, como para tenerla presente, ¿no? Es decir, no es el silencio que te atormenta, ¿no? El silencio que precede, qué sé yo, a la angustia, y entonces me quiero quedar solo, me aíslo, no, sino es un silencio lleno de una presencia adorada. Para adorar, para orar, necesito silencio. Para escuchar. Precisamente hoy nos cuesta escucharnos y estamos en toda esta dinámica sinodal de la escucha y darle con la escucha, y porque tengo que hacer silencio para dejar entrar al otro. María, ¿no? El silencio de María es un silencio fecundo, es un silencio lleno de vida, es un silencio lleno de presencia, la presencia nada menos que de Jesús encarnado en ella, ¿no? Entonces ahí hay mucho para mirar y para aprender en el espejo de María. Va a venir ahora María un poquito más adelante, pero ya la traemos ahora, ¿no? A este momento. Entonces este silencio, digo, es el símbolo de la presencia y de la acción del Espíritu Santo que anima a todos en la acción celebrativa. El silencio también es símbolo de la acción del Espíritu. Hay un pasaje en el segundo libro de Samuel donde el profeta se va a una cueva en la montaña para encontrarse con Dios. Y viene un terremoto, bueno, Dios no estaba en el terremoto. Viene una tormenta terrible, rayos, truenos. Dios no estaba en la tormenta con los ruidos esos. Y por ahí se escucha como una suave brisa, y ahí sí se manifestó el Señor, ¿no? Dios se manifiesta en el silencio, pero es un silencio con la presencia, es un silencio con la acción del Espíritu. Eso nos ayuda, qué sé yo, cuando hacemos un retiro espiritual, vamos bueno, también hay formas y formas, pero si queremos entrar en contacto con el misterio, no lo tenemos que llenar de palabras, no lo tenemos que llenar de ruidos. Dios se manifiesta. ¿Vieron dónde nació? Nació en un pueblito ignoto, en medio de la noche, en silencio, ¿no? La última cena donde se entregó fue también así, en ese clima de intimidad y de silencio. Es un silencio que llama a la intimidad, pero con la presencia. Bueno, en el enamoramiento, ¿no? ¿Cuántas veces el silencio es elocuente? Estar en silencio, mirándose, ¿no? Bueno, eso, buscar encontrarnos en el silencio también. Bueno, entonces ahí vamos por ese lado. Entre sus notas se destaca que el silencio mueve al arrepentimiento, al deseo de conversión, suscita la escucha de la palabra, la oración, dispone a la adoración del cuerpo y la sangre de Cristo, sugiere a cada uno lo que el Espíritu quiere obrar en nuestra vida. Bueno, nosotros tenemos distintas prácticas de oración. A veces hacemos así una señal de la cruz toda torcida y rezamos 4 palabras y empezamos a hacer cosas, ¿no? Cuánto mejor estarían las cosas si le damos el espacio, si hacemos ese silencio para dejar que Dios nos hable, no para sacarnos de encima la oración inicial y ahora empezar a hacer nuestras cosas. A veces vamos a las reuniones así, hacemos una oración inicial que nos la tenemos que sacar de encima rapidito, así hacemos nuestras cosas. Bueno, entonces nuestras cosas tienen que ser las cosas de Dios y tengo que escucharlo a Dios para hacer lo que Dios quiere. Si no, le estoy imponiendo yo lo que yo quiero. Bueno, Señor, acá pone el sello y firma. A veces no firma nada, y te sale todo mal. Pero ¿cómo? Si nosotros somos la iglesia. ¿La iglesia de quién? No los conozco, ¿no? Me dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Está en el Evangelio, ¿no? Y bueno, uno se identifica muchas veces con eso, ¿no? Con el Señor, Señor, pero estoy apurado. Y entonces sigo haciendo mis cosas y después quiero que sea lo que Dios quiere. Bueno. Bien, otros gestos, entonces, además del silencio, otros gestos como el arrodillarse,
dice el Papa, que también lo tenemos que hacer con arte. Vamos a hacer unos corios ahora, así con alguna profe de educación física o algo así, para poder arrodillarnos. No, lo digo en broma, pero qué lindo es que lo hagamos conscientes. No se trata de una perfección artística, a ver si no podemos ir en punta de pie y mantenernos, o qué sé yo, como si fuera un ballet, sino hacerlo con la mayor conciencia posible, con arte y plena conciencia del significado simbólico. Que me arrodillo quiere decir que me despojo de mi soberbia, representada en la posición erguida, y me quiebro ante Dios, que es el Todopoderoso, ¿no? Y adoro, Él es, yo no. Y eso, si lo concientizo cuando me arrodillo. Ahora, si me arrodillo mecánicamente, ven cómo la cosa pasa así rápidamente y no llega al fondo, no llega a la fibra, no me transforma, no me convierte. En el fondo no me convierte. Entonces, otros cuidados que no van tanto a lo formal o exterior, dice el Papa, sino a lo vital. Sería inútil tener la perfección formal si no llega a las fibras íntimas de la persona, ¿no? Entonces, son, qué sé yo, cada gesto y cada palabra de la celebración expresada con arte. También, ¿no? Hay distintas expresiones en la celebración que tienen su modo de decirse. Qué lindo que cuando uno va a leer la lectura, sepa de antemano qué dice y la haya practicado un poquito para darle la entonación que tiene y no esté aprendiendo ahí mientras va leyendo qué está diciendo el profeta. No, yo ya lo tengo que haber leído. Practiquémoslo, pero practiquémoslo con este espíritu. Practicarlo no quiere decir que vos no sabés leer. Lo que no sabés es lo que dice el profeta. Y vos tenés que ser un instrumento que transmita, un cañito por donde pase, ¿no? Como un caño de agua, un caño de luz, de gas. Somos eso, ¿no? En este caso. Entonces, mejor lo leo, con más precisión pongo las comas, los puntos. Entonces, mejor también va a ser recibida esa palabra. No es para sacársela de encima, ¿no es cierto? Bueno, voy, la termino y el cura en todas las oraciones de la misa también. Hay oraciones, fíjense lo que es el prefacio, ¿no? El Señor esté con ustedes. Y es una expresión donde los tengo que involucrar. Y después levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Son todas como motivaciones para lo que va a venir, lo fundamental, que va a venir lo central. Y entonces es de esa oración que es central, ¿no es cierto?, la consagración, y bueno, tiene que tener un tono y una expresión distinta, a lo mejor al acto penitencial, o distinta a cuando estoy dando los avisos parroquiales. ¿Se dan cuenta? Tiene toda una... Bueno, ese es el arte. Se aprende. Se aprende creyendo y se aprende viviendo, ¿no? También estudiando un poco, por supuesto, ¿no? Que es toda una experiencia hermosa de la Iglesia de 2000 años. Entonces hay reflexiones de los santos, pero son más las reflexiones espirituales las que te ayudan a esto que las técnicas de comunicación. Puedo hacer un curso en el ISER, de los locutores, pero en la liturgia difícil comunicar la presencia de Dios profesionalmente. No somos profesionales. Tenemos que ser creyentes. Bueno, ahí vamos. ¿Van bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Acá dice el Papa una cosa muy linda también. Que es evitar los extremos, dice, ¿no? Quiero encontrar donde lo dice él. Bueno, disculpen, extremos inadecuados, en el 54. Si bien es cierto que el ars celebrandi, este arte de celebrar, concierne toda la asamblea,
no es menos cierto que los ministros ordenados deben cuidarlo especialmente. Y dice el Papa, visitando comunidades cristianas, he comprobado a menudo que su forma de vivir la celebración está condicionada, para bien y desgraciadamente también para el mal, por la forma en que su párroco preside la asamblea. Podríamos decir que existen diferentes modelos de presidencia. Entonces, así caricaturizando un poco, he aquí una posible lista de actitudes que, aunque opuestas, caracterizan la presidencia de forma inadecuada. Rigidez austera, y puede ser, donde estoy guardando todos los centímetros, los milímetros, los palitos, los puntitos, es decir, toda una cosa que hace pesada la celebración porque la endurece, además no hay vida ahí. Entonces, rigidez austera o creatividad exagerada, el otro extremo, ¿no? Un despiole tan grande en la misa. Entonces, ahí también, ¿no? Las dos cosas, dice el Papa, encontré visitando parroquias. Un misticismo espiritualizador, el tipo parece que está en el cielo y habla pausado y recontrapausado, que se hace también insoportable, ¿no? O un funcionalismo práctico, entra a la misa como para irse, entonces tengo que hacer rápido para que se termine y la gente se vaya y yo vaya a hacer otra cosa. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni ese misticismo espiritualizador ni el funcionalismo práctico. La prisa precipitada o la lentitud acentuada, el descuido desalineado o el refinamiento excesivo. ¿No? Va poniendo estos ejemplos así. La afabilidad sobreabundante, chorrea, miel, dulzura, la celebración, o la impasibilidad hierática, un témpano el tipo ahí, ¿no? Y nada, es Dios, yo no, y listo, está. Entonces, a pesar de la amplitud de este abanico, creo que la inadecuación de estos modelos tiene una raíz común. Es decir, todos estos modelos, en definitiva, hay un exagerado personalismo. El centro es el cura, el que preside, ¿no? En el estilo celebrativo. Llama a eso, a salir de ahí, ¿no? Evitar los extremos. Para que este servicio se haga bien, con arte, dice el Papa, es fundamental que el presbítero tenga ante todo la viva conciencia de ser, por misericordia, una presencia particular del resucitado. El ministro ordenado es en sí mismo uno de los modos de presencia del Señor que hacen que la asamblea cristiana sea única, diferente de cualquier otra. Cita el documento del concilio en el número 7. Entonces, no es el personalismo del cura que preside, sino en la medida que seamos conscientes de ser presencia del resucitado. Lo último, la presencia de María en la liturgia, ahí del 58 y 59, preciosa la imagen, Fíjense, dice, eso es textual de acá del documento. Cuando la primera comunidad parte el pan, aquella primera comunidad de los apóstoles, ¿no? Después que el Señor se fue al cielo, cuando la primera comunidad parte el pan, en la obediencia al mandato del Señor, lo hace bajo la mirada de María, que está también ahí, acompaña a esos apóstoles en las primeras misas. Pensemos en María, ¿no? Pongámonos un poquito respetuosamente en su lugar. Y entonces lo hace bajo la mirada de María, que acompaña los primeros pasos de la Iglesia. Dice el libro de los Hechos, perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús. Y entonces esa mirada de María reconocía a su hijo, al que ella había llevado en sus entrañas, ahí, en ese pan partido, ¿no? En esa copa bendecida. Entonces la mirada de María es custodia de la Eucaristía. La mirada de María es garantía de la presencia de Jesús. Entonces qué lindo es pensarlo así, ¿no? Entonces no es que yo hago lo que me parece, no es que tengo que cumplir con estos ingredientes, como lo dijimos ya muchas veces, para hacer esta receta, sino que se trata de la vida, la presencia del Señor. ¿Qué otra cosita más hay por acá?
Las palabras que la liturgia pone en los labios del sacerdote tienen distintos significados, requieren distintas tonalidades. Por la importancia de estas palabras se pide al presbítero un verdadero ars dicendi. Esto también otras palabritas en latín, antiguas, pero ahora rescatadas, ¿no? Es decir, un verdadero arte en el decir las cosas, como dijimos tantas veces, no es lo mismo los avisos parroquiales que la homilía o que la oración de la consagración, y requieren entonces ese trabajito, pero que no es profesional, no se trata entonces de una técnica con la cual perfecciono las expresiones. Bien. Dice también el Papa por ahí, del 61 al 64, a ver, por acá hay alguna cosa más. La misma celebración, dice el Papa, educa, ¿no? Una y otra vez lo dice. Esto es anterior a lo que ahora estamos viendo. La misma celebración es la que educa. Jesús no se sienta en un trono, sino que reina desde la humildad y desde la cruz. El sacerdote no puede robar la centralidad, la centralidad está en el altar, es Cristo, ¿no? Bueno, y así, alguna cantidad de cositas. Bueno, vamos a, ya así vamos cerrando. Beber de la liturgia, siempre se nos invita a que esta sea la fuente de la espiritualidad cristiana. Fíjense que la tenemos dominicalmente, al menos, ¿no? También se puede entre la semana, pero cada domingo es nuestra Pascua semanal. Descubramos el domingo y entonces no va a ser un pecado mortal faltar. Va a ser una necesidad imperiosa estar, no me lo puedo perder. Desde esta óptica la miramos, ¿no? Claro que es un pecado, desde esta óptica. Si yo sé todo esto, ¿cómo lo dejo? ¿No? Creo que solo puedo. Bueno, es para otra reflexión, pero ahí está la fuente. Entonces ahí veo, ¿no? Expresa la unidad de la Iglesia. Acá el Papa lo vuelve a decir una vez más con mucha fuerza, ¿no? Porque está apuntándole a todos los que lo criticaron cuando le cerró la puerta al rito antiguo, al rito anterior al concilio. Hasta hace poco tiempo atrás todavía convivían en la Iglesia la forma tradicional de celebrar la misa, como decían, que era en latín, de espaldas, con, bueno, lo que por ahí alguno ha visto o ha conocido, o lo leemos, y la forma que el Concilio Vaticano II nos trajo, nos regaló. Entonces, dice el Papa, no se puede pretender que la unidad de la Iglesia y la Eucaristía nos divida, ¿no? Entonces, esto representaba un modo de celebrar la fe para un tiempo y para unas personas y un espacio determinado. Y hoy, con esa reunión que fue el concilio, con la presencia del Papa y de los obispos del mundo, con la presencia segura del Espíritu Santo, la Iglesia dio esta riqueza. Entonces es bastante soberbio ponerse en una vereda de enfrente para decir mantengamos la misa de siempre y seamos fieles. ¿Fieles a quién? Si ahí no está el Papa, si ahí no está el obispo, si ahí no está la Iglesia, ¿no? Donde está el Papa, donde están los obispos, donde está la Iglesia, en el sentido de que está el Espíritu Santo, ¿no? Está esa presencia de Cristo. Entonces, lo recontra remacha. Dice, por eso no podemos volver a esa forma ritual de los padres conciliares. Decía, cum Petro e sub Petro, bueno, con Pedro y bajo Pedro, ¿no? Que sintieron la necesidad de reformar, estos padres conciliares, aprobando bajo la guía del Espíritu y según la conciencia de los pastores, principios de los que nació la Reforma. Los santos pontífices Pablo VI, Juan Pablo II, al aprobar los libros litúrgicos reformados, garantizaron la fidelidad de la reforma del concilio. Por eso escribí Tradiciones Custodes,
que es ese documento que prohíbe lo otro, para que la Iglesia pueda elevar en la variedad de lenguas una idéntica y única oración, capaz de expresar su unidad. Esta unidad que, como ya he escrito, pretendo ver restablecida en toda la Iglesia del rito romano. Ahí lo remacha, ¿cierto? Como para decir, pero desde acá, no desde la imposición de una norma, si bueno, esto lo prohibimos, sino habiéndose metido en el misterio de la celebración, el misterio del encuentro con Cristo, en el lenguaje simbólico, en que las celebraciones de toda la Iglesia, en la unidad del signo, que es el único cuerpo del Señor, entonces dice, bueno, por eso hice aquella declaración. Y luego algunas cositas más. Quisiera que la carta nos ayude a reavivar el asombro por la belleza de la verdad, que de eso hablamos bastante. Aprovechar toda esta riqueza no está lejos de nosotros, está en nuestras iglesias, en nuestras fiestas cristianas, está en la celebración del domingo, está en la fuerza de los sacramentos que celebramos. Entonces tenemos un camino que es el año litúrgico, ¿no? El sentido de la celebración a lo largo del año, y bueno, ese es el camino que tenemos que seguir. Dice, no está tan lejos poder meternos en esta belleza, en esta unidad, en este asombro. Se trata de una verdadera formación continua. Nuestra vida no es una sucesión causal y caótica de acontecimientos, sino un camino que de Pascua en Pascua nos conforma en él mientras esperamos la gloriosa venida del Salvador. Y bueno, ahí está fuera del programa, como acá también fuera de los números del documento, aparece este trozo de San Francisco de Asís. Lo leemos juntos y cerramos. Tiemble el hombre todo entero, estremezcase el mundo todo, y exúltese el cielo cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa, oh sublime humildad, oh humilde sublimidad, que el Señor del mundo universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Mirad, hermanos, la humildad de Dios y derramad ante Él vuestros corazones. Humillaos también vosotros para ser enaltecidos por Él. En conclusión, nada de vosotros retengáis para vosotros mismos, a fin de enteros os reciba el que todo entero se os entrega.